Antes de analizar los problemas que realizamos durante la práctica, vamos a observar bien qué es el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin enuncia que cualquier parte de un circuito formada por fuentes y resistencias puede ser reemplazado por una única fuente de tensión con una resistencia en serie, como se puede apreciar en la foto de la derecha. Empezaremos buscando el voltaje de Thevenin que se encuentra entre los puntos A y B. Utilizamos el método de nodos para encontrar la diferencia de potencial que se encuentra entre ambos puntos, ya que pensamos que era el método más apto y más fácil de utilizar en esta situación. Después de realizar el procedimiento, como aquí demuestra mi amigo Orihuela, el resultado del voltaje de Thevenin es de 2.4 volts. Ahora buscaremos la resistencia de Thevenin, sustituyendo la fuente de voltaje por un corto y solucionando el circuito para encontrar la resistencia equivalente entre los puntos A y B. Después de realizar el procedimiento indicado, podemos concluir que la resistencia de Thevenin es de 1.499 kΩ. En este momento colocaremos una resistencia de 1 kΩ entre los puntos A y B y se requiere encontrar el valor de corriente y voltaje entre la resistencia para posteriormente comprobarlo con el circuito equivalente de Thevenin. En este caso encontramos la corriente utilizando el método de mallas. Después, conociendo su corriente y resistencia mediante la ley de Ohm, encontramos el valor del voltaje. La corriente en la resistencia nos dio 0.96 mA y el voltaje entre la resistencia nos dio 0.96 volts. Este es el circuito equivalente de Thevenin con los valores antes obtenidos y buscaremos comprobar que la corriente y el voltaje entre los puntos A y B en la resistencia de 1 kΩ sean iguales al circuito anterior. En este circuito encontraremos la corriente que pasa entre esta resistencia y su diferencia de potencial. Notamos que se puede hacer un divisor de voltaje ya que tenemos dos resistencias en serie. Mediante la fórmula obtendremos ese valor y con la ley de Ohm encontraremos también el valor de la corriente que pasa entre la resistencia de 1 kΩ. El voltaje entre los puntos A y B nos dio 0.96 volts. Y la corriente nos dio 0.96 mA. Aquí se puede apreciar la creación del primer circuito que nos otorga la práctica, poniendo todas sus resistencias adecuadas para su funcionamiento. A partir de aquí prendemos la fuente y ponemos los otros cables restantes. Ponemos el voltaje a los 6 volts deseados y también colocaremos el multímetro en volts. Después de esto colocaremos las puntas entre los puntos A y B y así vamos a medir su voltaje, que nos da 2.40 volts como en los cálculos. Apagamos la fuente y quitamos todos los cables que no son deseados. Después de esto sustituiremos por un cable esta parte y seleccionaremos el multímetro en ohms y colocaremos de nuevo en los puntos A y B y nos da 1.485 kΩ como en los cálculos. Volvemos a prender la fuente y ponemos la resistencia de 1 kΩ con el fin de encontrar el voltaje, que nos da 0.96 volts igual que en los cálculos. Luego abrimos el circuito entre la resistencia del nodo A para encontrar la corriente. De igual manera utilizaremos el multímetro para encontrar el voltaje y la resistencia que pasa sobre la resistencia de 1 kΩ en el circuito de Thevenin, y efectivamente los valores son similares a los cálculos teóricos y al circuito original, por lo tanto el teorema de Thevenin fue comprobado con satisfacción.